Bienvenidos a Che, vemos una peli. En esta nueva entrega de nuestra serie películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, ahora volumen 6, les traigo una selección de historias que probablemente pasaron desapercibidas para muchos, pero que merecen estar en el radar de cualquier fan del género. Desde aventuras espaciales épicas hasta conceptos únicos e innovadores, estas películas son una mezcla perfecta de entretenimiento y reflexión, así que si estás buscando nuevas recomendaciones para expandir tu universo cinéfilo, quédate conmigo y comenzamos. Galaxy Quest, 1999. Un grupo de actores de una serie de ciencia ficción cancelada se encuentra en una situación inesperada cuando alienígenas reales confunden el programa con hechos históricos. Ahora estos intérpretes deberán asumir los roles de los héroes que solían interpretar y liderar una resistencia intergaláctica para salvar a una civilización alienígena en peligro. La película combina acción y ciencia ficción, ofreciendo momentos hilarantes y emotivos mientras los personajes descubren su verdadero potencial. Entre los actores principales encontramos a Tim Allen como Jason Nesbitt, Sigourney Weaver como Guillaume DeMarco y Alan Rickman como Alexander Dane. ¿Por qué deberías verla? Es una parodia brillante y a la vez un homenaje al género de la ciencia ficción y a los fanáticos de series como Star Trek. Como dato curioso, la película ha sido tan influyente que algunos la consideran una de las mejores películas de Star Trek jamás hechas, a pesar de no formar parte de la franquicia. Bill & Ted y una aventura excelente, 1989. Bill & Ted, dos adolescentes algo despistados, están a punto de reprobar historia, lo que pone en riesgo su futuro como estrellas del rock. Sin embargo, su destino toma un giro cuando reciben una máquina del tiempo para viajar a través de diferentes épocas y reunir figuras históricas que los ayuden con su proyecto escolar. El viaje a través del tiempo está lleno de momentos absurdos, personajes icónicos y un mensaje positivo sobre la amistad y la música. Entre los actores principales encontramos a Keanu Reeves como Ted Logan, Alex Winter como Bill Preston y George Carlin como Rufus, su guía temporal. ¿Por qué deberías verla? Es una película divertida y original que combina ciencia ficción con humor ligero y un espíritu juvenil único. Como dato curioso, el guion original incluía un viaje al futuro, pero el presupuesto limitado lo eliminó, lo que llevó a concentrarse en las figuras históricas. Annihilation, 2018. Un extraño fenómeno llamado The Shiner aparece en una región remota, alterando todo lo que toca. Lena, una bióloga, se reúne a un grupo de mujeres científicas para explorar esta anomalía, enfrentándose a criaturas mutantes y paisajes surrealistas mientras descubren oscuros secretos sobre su verdadera naturaleza. La atmósfera inquietante y los dilemas existenciales convierten esta película en una experiencia intensa y cautivadora. Entre los actores principales encontramos a Natalie Portman como Lina, Jennifer Jason Leigh como la doctora Ventress y Tessa Thompson como Josie Radek. ¿Por qué deberías verla? Porque es una obra visualmente fascinante que combina ciencia ficción y horror psicológico, basada en la novela de Jeff Vandermeer. Como dato curioso, la película fue interpretada de diferentes maneras y su director Alex Garland alentó a los espectadores a sacar sus propias conclusiones sobre el significado de la historia. Morgan, 2016. Una corporación tecnológica crea a Morgan, un ser humanoide artificial con habilidades sorprendentes, pero también con un comportamiento impredecible. Cuando un incidente violento ocurre, Lee Weathers, una consultora de gestión de riesgos, es enviada para evaluar si Morgan debe ser terminada o no, lo que desata una serie de eventos escalofriantes. El dilema entre la ética y la ciencia está presente en cada momento con un ritmo que mantiene al espectador en tensión constante. Entre sus actores principales encontramos a Kate Mara como Lee Weathers, Anya Taylor-Joy como Morgan y Toby Jones como el Dr. Simon Silliger. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller intrigante que explora los límites de la inteligencia artificial y la humanidad. Como dato curioso, Anya Taylor-Joy aprendió a moverse de manera muy precisa y calculada para reflejar la naturaleza artificial de su personaje. Valerian, 2017. Valerian y Laurelin, dos agentes especiales, deberán proteger a Alpha, una metrópoli intergaláctica donde conviven miles de especies. Su misión los lleva a desentrañar una conspiración que amenaza la paz y la supervivencia de Alpha. Con un diseño visual impresionante y un mundo lleno de imaginación, esta película es una experiencia única para los sentidos. Entre los actores principales encontramos a Dane Dinnan como Valerian, Cara Delevingne como Laurelin y Clive Owen como Auren Phillips. ¿Por qué deberías verla? Porque es una de las producciones de ciencia ficción más ambiciosas visualmente hablando, dirigida por Luc Besson, el mismo del Quinto Elemento. Como dato curioso, es la película europea más cara jamás realizada, con un presupuesto total de 197 millones de euros. El juego de Ender, 2013.
En un futuro donde la humanidad ha sobrevivido a una devastadora invasión alienígena, los líderes militares entrenan a los niños más brillantes como estrategas para enfrentarse a futuros ataques. Ender Winging, un joven prodigio, es seleccionado para un riguroso programa de entrenamiento, donde su ingenio y habilidades serán puestos a prueba en simulaciones que ocultan un oscuro propósito. La película combina acción, estrategia y dilemas éticos, mientras Ender lucha con la responsabilidad de salvar a la humanidad y los límites de su propia moralidad. Entre los actores principales encontramos a Asa Butterfield como Ender Winging, Harrison Ford como el Coronel Graff y Helen Steinfeld como Preta Arcanine. ¿Por qué deberías verla? Es una fascinante mezcla de ciencia ficción, acción y ética basada en la novela homónima de Orson Scott Card. Como dato curioso, el director Gavin Hood trabajó con simuladores de vuelo reales para dar autenticidad a las escenas de entrenamiento en gravedad cero. Silent Running, 1972. En un futuro distópico, la Tierra ha perdido toda su vegetación. Las últimas muestras de flora son preservadas en enormes invernaderos espaciales. Freeman Lowell, un ecologista a bordo de una de estas naves, se revela cuando recibe la orden de destruir los invernaderos. Su lucha por proteger la naturaleza lo llevará a un conflicto moral y emocional mientras se enfrenta a la soledad del espacio. La película es un poderoso comentario ambiental y una reflexión sobre el precio de preservar lo que amamos. Entre los actores principales encontramos a Bruce Dern como Freeman Lowell, Cliff Pott como John Keenan y Ralph Rifkin como Marky Barker. ¿Por qué deberías verla? Es una película adelantada a su tiempo con un mensaje ecológico que sigue siendo relevante a día de hoy. Como dato curioso, los robots compañeros de Lowell, Huey, Dewey y Louie, fueron interpretados por actores amputados que usaban trajes diseñados especialmente para ellos. Camioneros espaciales, 1996. En un futuro donde el transporte intergaláctico es un negocio clave, John Canning, un camionero espacial, acepta un trabajo para entregar una misteriosa carga. Sin saberlo, lleva a bordo un cargamento de armas robóticas peligrosas, lo que le pone en la mira de los piratas espaciales y fuerzas militares. La película combina humor, acción y una buena dosis de aventura en un universo lleno de personajes extravagantes. Entre sus actores principales encontramos a Dennis Hopper como Shane Canyon, Stephen Dorff como Mike Pusey y David Mazzar como Cindy. ¿Por qué deberías verla? Es una joya kitsch de la ciencia ficción que ofrece diversión despreocupada y una estética retrofuturista. Como dato curioso, el director Stuart Gordon, conocido por Reanimator, quiso crear una película de ciencia ficción accesible y llena de humor. Space Cowboys, 2000. Un satélite ruso dañado amenaza con caer a la Tierra, y la NASA recurre a un equipo poco convencional, 4 antiguos pilotos retirados que deben realizar una última misión para salvar al mundo. Los veteranos enfrentarán desafíos técnicos, emocionales y físicos, mientras demuestran que la experiencia y la camaradería son su mayor fortaleza. Es una historia emocionante que mezcla acción, comedia y drama, con un toque nostálgico sobre segundas oportunidades. Entre sus actores principales encontramos a Clint Eastwood como Frank Corbin, Tommy Lee Jones como Hawk Hawkins y Donald Sutherland como Jerry O'Neill. ¿Por qué deberías verla? Es una película entrañable y emocionante que combina aventuras espaciales con reflexiones sobre la amistad y el envejecimiento. Como dato curioso, los actores principales realizaron varias de sus propias escenas de gravedad cero con entrenamiento previo en simuladores de la NASA. Cube, 1997. Un grupo de desconocidos despierta atrapado en un gigantesco cubo lleno de habitaciones conectadas, muchas de ellas con trampas mortales. Sin recuerdos de cómo llegaron allí, deben trabajar juntos para descifrar los patrones y escapar mientras se enfrentan sus propios conflictos y temores. Es un thriller psicológico y de ciencia ficción que te mantiene al borde del asiento con su atmósfera claustrofóbica y sus giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Nicole DeBoer como Leven, Maurice Dean Wind como Quentin y David Helmet como Ward. ¿Por qué deberías verla? Es un clásico de culto que demuestra cómo se puede crear una película intrigante con un presupuesto reducido y una idea brillante. Como dato curioso, la película fue filmada usando un solo set y los cambios de color de las habitaciones se lograron con iluminación inteligente. Y ahí lo tienen, 10 películas más de ciencia ficción injustamente olvidadas que merecen una segunda oportunidad, desde aventuras espaciales llenas de humor hasta historias profundas con mensajes poderosos. Estas películas nos muestran el vasto potencial del género. Si alguna te llama la atención, no dudes en verla y compartir tus impresiones en los comentarios. Y si tienes alguna otra recomendación para esta serie, déjamela también. Si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de ciencia ficción. Hasta la próxima, exploradores del cine.